Por otro lado tenemos Chile, que también, si bien Piñera fue elegido democráticamente, el estado de situación actual, con la cantidad de excesos y de asesinatos denunciados y violaciones e incluso desapariciones y cosas que podemos ver si nos corremos de los canales oficiales de los medios y empezamos a ver las redes sociales, está en la situación de Piñera, que es tremendamente violenta. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Sí, verdaderamente una carnicería, muy triste la realidad que está transitando Chile, que sobre comienzos de esta semana cumplió un mes de protestas, algo más de 45 días desde lo que fue el 6 de octubre y el aumento del boleto en el metro, que nosotros en aquella salida hablábamos como del detonante previo a un caldo de cultivo que se fue generando por las propias realidades y características del modelo económico y social chileno, pero lo cierto es que en este tránsito de poco más de un mes de movilizaciones, estamos viendo lo que es el accionar represivo del Estado y fundamentalmente la cara más siniestra de un presidente que, como bien vos decías, fue electo democráticamente, pero que al mismo tiempo no tiene ningún tipo de estabilidad política, sino que son las Fuerzas Armadas los garantes de su continuidad en el Estado. Y previo a lo que fue un estado de emergencia y el toque de queda, con la facultad legal que esto le otorga a las Fuerzas Armadas para hacer tareas de control al interior de los estados, se terminó revirtiendo esta situación, pero la realidad es que en las últimas horas el presidente volvió a presentar un proyecto de ley que le permita, en este caso a las Fuerzas Armadas, el poder custodiar lo que son los edificios del orden estatal, sin la necesidad de declarar el estado de emergencia. O sea que esto básicamente lo que estaría haciendo es un tránsito legal que seguramente no tenga el apoyo necesario en el Congreso, pero podemos ver un presidente que está, después de más de un mes de masacres y represiones, decidido a buscar justamente institucionalizar la llegada, o mejor dicho, el desembarco de las Fuerzas Armadas en las calles sin ningún tipo de estado excepcional para este punto, lo cual es bastante preocupante en un país que ya cuenta con, acá tenía los datos actualizados del día de hoy del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que recomiendo que sea uno de los puntos más objetivos y los canales más oficiales para tomar en consideración: 23 muertos, 7.259 detenidos, 2.808 heridos, y después tenemos lo que son 79 querellas por violencia sexual y otras 369 por torturas, lo que creo que ya de por sí solo marca la realidad que está transitando hoy por hoy la República de Chile. ¿Qué pasó con...? Hay novedades sobre Albertina Martínez Burgos, que apareció muerta con signos de violencia y demás, una fotoperiodista que estaba cubriendo un poco la situación y apareció muerta el fin de semana. No, la realidad es que los canales de investigación... Porque se decía que estaba ahorcada, que la habían golpeado, digamos. O sea, no fue una muerte natural, ni mucho menos, sino que apareció asesinada. Exacto, ni mucho menos, por sobre todas las cosas, también por una de las caras que estaba teniendo estas movilizaciones por estos días. Es algo que suele ocurrir en los distintos países, que hay algunas figuras que suelen tener un mayor grado de atención, y la realidad es que también el tránsito legal de muchas de las causas que están siendo señalados los carabineros como uno de los principales actores represivos en el Estado, no estaban pudiendo avanzar por el mismo trámite legal y con las velocidades que uno exigiría para este tipo de situaciones, y lo que vemos es un presidente que por un lado intenta establecer una suerte de equilibrio entre lo que es ciertos alcances institucionales, como la búsqueda de reformar una constitución, pero que al mismo tiempo, y de una manera enteramente contradictoria con lo que es el funcionamiento de una democracia, no puede justamente restarle ningún tipo de participación, ya sea al ejército, a los carabineros o a la policía de investigaciones, porque ese es hoy por hoy el único tipo de sustento que tiene en el poder. Recordemos que también se presentó una moción para que el presidente Piñera sea juzgado y que eventualmente pueda ser removido del cargo, pero esto también difícilmente avance por estos días, porque requeriría que su propio partido le vote en contra, y en caso de que fuera destituido, haciendo futurología, sería el ministro del Interior, también parte de su gabinete, quien asumiría el cargo, por lo cual la realidad es que hoy por hoy Chile parecería no tener lo que es esta posibilidad de un presidente que entiende que si retira el aparato represivo que lo está sosteniendo en el poder, van a ir a justamente exigir que presente su renuncia, lo cual se está haciendo, pero hay que reiterar, se está haciendo desde los canales democráticos e institucionales, no así el accionar del Estado chileno.
Bueno, Miguel, ¿tenés una pregunta? No, es una pregunta yo por lo que veo en las redes y demás, que agarran a personas, los pibes, desnudan mujeres, eso, se llevan chicos. Fuera que es aberrante todo lo que están haciendo. El supuesto criterio de estos chabones que van y agarran cualquier persona y la meten en algún lugar. ¿Esa gente es gente que ellos consideran amenazantes para algo? ¿O van al azar y agarran 5 nenes de la calle y lo meten en un tráfico? Es una locura, no tiene sentido alguno. Sí, no, la verdad. O sea, me refiero acá a los que perseguían, eran determinada gente que ellos consideraban, me explico. Allá, ¿cómo es? La gente, cualquier persona la agarran. ¿Por qué? ¿Qué pretenden estos chabones? ¿Por qué lo hacen? ¿Me entendés? ¿Son hijos de alguien? No, yo creo que lo que ellos tienen en términos legales es justamente el aval de un presidente que en primer término sostiene que el país está en guerra ante un enemigo muy poderoso, que ratifica el accionar de los carabineros y después de más de 3 semanas de protestas y de represión decide ir a visitar a carabineros heridos y no a las familiares, por ejemplo, de las víctimas de este aparato represivo que está funcionando en Chile hace más de un mes. Y en este proceso tenés, por ejemplo, un jefe o un general de los carabineros que se da el lujo de poder hacer una analogía entre la sociedad chilena, un cáncer y el tratamiento, o sea, la represión sostenida durante más de un mes y una semana de movilizaciones, como un proceso de quimioterapia en el cual en ese proceso matan células buenas y células malas. Eso, digo, para discursivamente entender dónde estamos parados hoy en Chile, y la realidad es que en este proceso, más allá de las denuncias de distintos organismos de derechos humanos y la presencia, por ejemplo, del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la realidad es que el presidente sigue insistiendo en este proceso y es por eso que hace muy pocas horas tuvo todavía esta posibilidad de presentar un proyecto de ley que pinta de cuerpo entero cuál es su postura en el tratamiento de esta crisis. Bien, en otro orden de cosas, pero en la misma línea, tenemos la situación de Bolivia, que es de la última vez que hablamos, donde contamos cómo se sucedió este golpe de Estado, que siguió con la partida de Evo hacia México, donde está albergado ahora. La situación siguió. ¿Cómo podemos actualizar esto? Sí, pasaron 15 días desde la vez que tuvimos esa charla y me parece que hay 3 grandes puntos para señalar como los más importantes en lo que fueron las 2 semanas de gobierno de facto de Yanine Áñez, la autoproclamada presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, que, como decías vos, el primero de esos 15 días tuvo que ver con el asilamiento de Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera en los Estados Unidos mexicanos, y que después tuvo estas 2 semanas donde me parece que, por eso es importante destacar 3 puntos. El primero tiene que ver con esto, ¿no? La presidenta que hoy se establece como tal en Bolivia lo hizo sin las garantías establecidas desde la Constitución, es decir, no hubo un proceso de votación desde las 2 cámaras de la Asamblea Plurinacional Boliviana, sino que se autoproclamó presidenta. Y en esto lo que podemos ver, y que tiene un vínculo con el segundo punto que les quería mencionar y que me parece importante, es que en su discurso de Asunción ella dijo: la Biblia ha vuelto a Palacio, haciendo referencia al Palacio de Quemado, donde está en este momento ubicada ella, y marcando un contrapunto bastante grande entre lo que era la gestión de Evo, que planteaba el respeto por todas las religiones. La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia marca justamente la libertad de religión en el país, y que lleva a que la presidenta, en un proceso de 14 días que se cumplan justamente hoy, haya tenido 2 decretos que también me parece se presentan como un síntoma de los tiempos que corren y de cuál es su lectura. Uno, a partir del cual exime a las Fuerzas Armadas de cualquier tipo de responsabilidad penal en las tareas de control interno. Estas son las palabras que desde las leyes se utilizan, pero que lo que estamos viendo en imágenes tiene que ver el control interno con la represión también, por sobre todas las cosas, en el departamento de Potosí y en el Alto, en la ciudad de La Paz, y al mismo tiempo les otorgó un monto de $5 millones adicionales en su presupuesto para equipamiento de armas, lo cual de alguna manera te presenta que una presidenta en funciones exime de responsabilidades legales y le da más armas a las Fuerzas Armadas. Me parece que eso, sumado a las imágenes que seguramente ustedes y todos hayamos podido ver por estos días, es bastante representativo de los tiempos que corren. Y el tercer punto es que justamente en las últimas horas se aprobó lo que fue la convocatoria a elecciones, que todavía no está establecida la fecha. Se abrió un nuevo plazo de 120 días hábiles,
pero que todo hace pensar que indistintamente de que se haya afirmado la posibilidad de que el movimiento del socialismo, el partido de Evo Morales, pueda participar de las elecciones, muy distinto es que este partido y que el proceso de elecciones pueda llegar a ser transparente. Totalmente. Que es lo mismo que también denuncia la oposición y que generó también cierto caldo de cultivo para que este golpe de Estado suceda, que eran las sospechas de poca transparencia en la elección, digamos. Exacto, sí, o sea, lo que en un primer momento se empezó a hablar después de este tecnicismo o esta mirada conceptual que algunos podían llegar a tener en contra de llamar a esto un golpe de Estado, y que creo desde mi perspectiva lo dejó ratificado con las imágenes que vimos por todos estos días, era la posibilidad que el MAS, el movimiento del socialismo, fuera proscripto, ¿no?, de las próximas elecciones, y lo que ves en realidad es que de esta manera lo que Jeanine Áñez y por sobre todas las cosas, tanto la derecha más radicalizada como la moderada, están buscando darle una cuota de legitimidad a un proceso que en realidad desde lo que fue el golpe de Estado perdió todo tipo de institucionalidad, y la realidad es que también en el caso de Bolivia está habiendo un sistema represivo muy consolidado. Si en Chile hablábamos de un aparato represivo también muy fuerte, en Bolivia la Defensoría del Pueblo confirmó 33 muertos, es decir, más que en el caso de Chile, en un periodo de 2 semanas, y la realidad es que no parece poder haber en este momento una salida democrática o institucional, sino que también en este caso, y un poco a tono con los tiempos que corren en América Latina, las Fuerzas Armadas están siendo garantes de esta, entre comillas, democracia, o por lo menos del sistema político.